Todo comienza 100 años atrás. La humanidad por fin había dominado la ciencia que había detrás del espacio, los viajes, y abrieron los portales para viajes espaciales. Sin embargo, lo que sorprendió a todo el mundo fue que al otro lado de aquel portal espacial que habían abierto había un mundo completamente diferente, el cual alojaba bestias y monstruos que corrían libremente. La tecnología y las armas que los humanos poseían en alta estima eran completamente inútiles en aquel mundo, y al no poder cerrar el portal espacial, la humanidad cayó rápidamente al fondo de la cadena alimenticia frente a estas bestias de la noche a la mañana, y todo lo que podían hacer era vivir bajo las garras de las bestias. Sin embargo, las ganas de vivir de los humanos eran bastante fuertes, y todo comenzó desde que el primero que comió los monstruos provocó que aquellos cuerpos humanos comenzasen a sufrir cambios. La caza de bestias y el robo de sus almas había comenzado. Después de 100 años interminables de evolución, los humanos finalmente se habían fusionado con las almas de las bestias y al mismo tiempo también fueron capaces de entender los secretos detrás de sus genes. Únicamente pensando en la evolución continua se conseguiría sobrevivir en ese nuevo mundo donde los fuertes viven y los débiles pierden la vida. Incluso podría tener la oportunidad de evolucionar y convertirse en un dios, y en ese nuevo mundo era llamado por los humanos el santuario de Dios. Por otra parte, nuestro protagonista se presenta llamándose Hansen, diciendo que era un humano no evolucionado, y aunque solamente había estado en ese lugar durante un mes, a pesar de la mala suerte que tenía, se había convertido en el blanco de las críticas. En cuanto a por qué aquellas personas estaban tratando de perseguirle, es porque probablemente sus almas de bestias fueron robadas por el protagonista. Este corría de aquella persecución debido a que había robado las almas de bestias de esta persona, diciendo el prota que sabe que diremos que robar algo y luego ir era despreciable y merecía que le eliminasen, pero había que olvidar que ese era un mundo donde los fuertes viven y los débiles mueren. La supervivencia y evolución es lo único y el único camino en aquel mundo. El prota sabía que al igual en esa situación actual, una vez que le alcancen no habrá manera de que sobreviva, o en ese mundo es simplemente que si ganas o pierdes, así es simple, pero esas palabras son más fáciles de decir que hacer. Preguntando que quién quería morir, diciendo el protagonista que odiaba aquella vida. Un mes atrás este parecía haber llegado al santuario de la armadura de acero, uno de los santuarios de Dios. Antes de entrar en aquel lugar, en aquel santuario, anhelaba el protagonista llegar a aquel santuario de Dios. Este se había convertido en el nuevo novato Hansen. El día en que cumplió 18 años, su edad cumplió la restricción de edad legal, así que bebió, ya saben que bebidas no permitidas para menores de edad. El protagonista parecía estar disfrutando de esta nueva vida después de sus 18 años. Sin embargo, este no entró en aquel mundo porque le gustase, diciendo que el santuario de Dios era un lugar muy peligroso y difícilmente encontraría a alguien como él, un recién graduado que no entró en la universidad, y fue a ese lugar como carne de cañón. Y el motivo fue que su padre perdió la vida repentinamente y su madre estaba demasiado débil para trabajar, al igual que su hermana necesitaba que alguien le ayudara con los gastos de la escuela, así que este se convirtió en el único sostén de su familia. Como un graduado de la escuela secundaria sin talento como él, entrar en el santuario de Dios para ganar dinero era la mejor opción que este tenía. Por suerte, en ese lugar todo era posible. El protagonista pensaba que aquella persona que le pasaba por un lado llevaba una armadura de tipo de alma de bestia que se veía bastante bien, en eso que le gustaría poder también tener uno. Este pensaba que algo estaba raro pasando en su ojo izquierdo, que había estado temblando, que si acaso iba a encontrar oro. Mientras este se acercaba a un callejón donde cosas extrañas sucedían, se percata de una enorme bestia frente a él. Este queda sorprendido pensando que encontrarse con un monstruo enseguida no le extrañaba que su ojo izquierdo estuviese temblando sin parar, por lo que a punto de sacar su arma, este decía que aquella era una bestia estúpida, que aquello era por correr hacia la ciudad tan arrogantemente. Este inmediatamente lanzó un ataque el cual parecía no hacerle absolutamente nada a aquella bestia, por lo que luego de un segundo, lo que sucedió fue que el protagonista parecía haberle apuñalado a una chica de cabello blanco. Este se dio cuenta que le dio justamente en la parte de atrás, diciendo que si acaso aquello era un humano. La gente preguntaba que si aquella chica no era una chica llamada Kim Chuan, que si acaso le habían apuñalado en esa parte del cuerpo. Esta chica
chica es Qin Xuan del santuario de la armadura de acero, la máxima autoridad y la mujer más fuerte. Parecía estar un tanto molesta debido a la herida que le había hecho el protagonista, la cual no le hizo daño, sin embargo la dejó en una posición o una muestra bastante comprometedora. La gente pensaba que el protagonista estaba a punto de perder la vida debido a que había ofendido a la persona equivocada. La chica molesta le preguntaba al protagonista que quién le dio el permiso y el atrevimiento de apuñalearle. En un santiamén el protagonista fue rodeado de 6 hombres, los cuales provocaron que este se arrodillase. La chica ya frente al protagonista les decía a todos que a partir de ese día si alguien se atreve a ayudarle al protagonista o a estar con él, todos serían sus enemigos inmediatamente. Todos parecían haber odiado al protagonista, el cual estaba un tanto preocupado, preguntando que qué había hecho, que si acaso aquello que sucedía era cierto, que había lastimado a una chica que acaba de llegar a ese lugar y ya se había metido en tales problemas. Este gritaba que si acaso estaba en una pesadilla, por lo que por otra parte en el santuario de la armadura de acero, justo al lado del arroyo de la montaña en algunas llanuras de piedras al azar, el protagonista se encontraba cavando bestias de bajo nivel. Después de eliminar a esas pequeñas bestias, el sistema le dice que había cazado un escarabajo negro acorazado y no había obtenido un alma de bestia, pero consumir su carne le otorgaría de 0 a 10 puntos de genes comunes. El prota comía la carne de aquella bestia diciendo que había encontrado consecutivamente más de 30 escarabajos negros acorazados y sus puntos de genes no habían aumentado en absoluto. Este parecía estar bastante frustrado debido a ello, debido a que sus estadísticas eran bastante normales. El prota pensaba que aquel ritmo, que cuántos años o meses le tardaría en completar su primera evolución o ganar un rango. Este suspiraba diciendo que la posibilidad de poder evolucionar por consumir carne de bajo rango son casi que nulas, diciendo que había estado en el santuario del dios durante casi un mes y todavía no había sido capaz de completar una sola evolución física, contando que anteriormente pensó que en eliminar monstruos más fuertes, pero en el momento más débil del rango primordial encontró una bestia de dientes de cobre, sin embargo no pudo derrotarla, provocando así que él mismo estuviese a punto de perder la vida y le tomó medio mes recuperarse y luego regresó al santuario nuevamente, pensando que si tan solo pudiese encontrar un par de personas más que se uniesen a él la caza de aquellas bestias primordiales, no sería un problema y no tendría que ser tan miserable en ese momento, pero se metió con la persona equivocada. El ojo izquierdo del protagonista temblaba, preguntando que qué sucedería. Se percata de un rayo de luz dorado a lo lejos. Aquel rayo parecía tratarse de una bestia, y el sistema le comenta que se trataba de un escarabajo negro acorazado, sin embargo era de uno de rango desconocido. El protagonista sabía que algo no estaba completamente bien, dándose cuenta de que aquella bestia se arrastraba hacia él. Este parecía tener en mente huir de aquel lugar, por lo que inmediatamente salta, pero no a huir, sino a acabar con la vida de aquella bestia que se acercaba. El sistema salta diciendo que había tenido una caza exitosa, que había cazado un escarabajo negro acorazado de sangre sagrada y había obtenido un alma de bestia de sangre sagrada y consumir su carne le otorgaría de 0 a 10 puntos de genes divinos. El protagonista queda sorprendido diciendo que era un monstruo de sangre sagrada. Nos cuentan que según las características y rarezas, los monstruos se distribuyen básicamente en 4 rangos: normal, primordial, mutado y sagrado, y el rango sagrado es el más difícil de obtener. Un alma de bestia de rango sagrado. El prota recordaba que incluso en todo el santuario de la armadura de acero tampoco había mucha gente que la tenga, preguntando que si acaso era cierto, diciendo que se convertiría en una persona rica en su oportunidad, preguntando que qué tipo de alma de bestia sería, diciendo que debía mirarle a discreción. Se percata inmediatamente que se trataba de un tipo armadura. Con esto el prota pregunta que si acaso era un tipo de escarabajo de armadura, diciendo que nunca pensó que su deseo sería concedido tan pronto, diciendo que lo fusionaría para ver qué sucedía. Pero inmediatamente algo extraño sucedió y fue que aquel escarabajo apareció frente a él, liberando una toxina bastante extraña, pero se trataba del protagonista fusionándolo con su cuerpo. Después de que aquel líquido del escarabajo fuese, el protagonista empapado de este líquido extraño, parecía haber obtenido una transformación un poco diferente, pensando el prota que no se sentía para nada mal, que era bastante ligero y potente, pensando que como se esperaba de una armadura de rango sagrado se veía mucho más lujosa en comparación con aquellas armaduras de rango primordial que siempre se habían visto alrededor del santuario de las armaduras de acero. Este decía que solía tener miedo de aquellas armaduras primordiales, pero nunca se había esperado encontrarse con una de rango sagrado. Parece ser el protagonista había ganado muchísima fuerza con aquella nueva armadura que ganó. Se sorprendía debido al poder de ataque que tenía, contando
comentando que nunca pensó que habría una forma de obtener una armadura de alma de bestia de rango sagrado tan fácilmente, y que por fin iba a volver a la vida. Pasa el tiempo, ya en la habitación de Hansen, nuestro protagonista parecía estar cocinando, pensando que aunque estaba muy lleno no podía desperdiciar aquella sopa, que después de comer la carne el escarabajo negro acorazado de sangre sagrada le habían concedido 7 puntos divinos, y después de beber aquella sopa definitivamente podría ganar algunos puntos más. Sin embargo, se preguntaba que qué era aquella cosa que había sacado del cuerpo del escarabajo negro acorazado de sangre sagrada. Tomando una perla en sus manos, decía que se veía bastante extraño, diciendo que no parece ser parte del cuerpo del escarabajo. Detrás del protagonista parecía haber una extraña bestia, por lo que inmediatamente de sus manos desapareció aquel objeto que había obtenido el cuerpo del escarabajo con sangre sagrada. Anonadado, preguntaba que qué sucedía. Al voltear se percata de que aquella bestia encerrada en su habitación se devoró la perla que tenía en sus manos. El protagonista con esto parecía estar bastante molesto, ordenándole a aquella bestia que lo escupiese. Sin embargo, al percatarse que aquel lagarto que tenía encerrado no se movía, se preguntaba que si acaso había perdido la vida. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Pero algo extraño comenzó a suceder. Parecía tratarse de que aquella bestia encerrada comenzó a crecer. Se había vuelto muchísimo más fuerte, aterrando al protagonista debido a que parecía estar a punto de ser eliminado por esta bestia. De un momento a otro, el protagonista esquivó su ataque, conectando un ataque en aquella bestia, por lo que ya con la bestia sin vida frente a él, el sistema le comenta que tuvo una caza exitosa, que había cazado una bestia de escamas verdes de rango primordial y no había obtenido un alma de bestia. Sin embargo, consumir la carne de esta bestia le podría dar de 0 a 10 puntos de genes primordiales. El protagonista se percata de que el sistema le decía que era un rango primordial, diciendo que el rango de aquella bestia de escamas verdes debería ser menor, que si acaso podría ser que el cristal le permitió evolucionar, por lo que cortando la bestia se preguntaba que si podría ser que aquel escarabajo negro acorazado haya alcanzado el rango sagrado gracias a ese cristal. Secando aquel cristal del cuerpo del lagarto muerto, el protagonista decía que si aquel cristal también podía permitir que otras bestias y monstruos evolucionen el rango sagrado, entonces también podría cambiar su vida. Parecía querer comerse aquella perla. Por otra parte, en la casa del protagonista, alguien le decía a la madre del protagonista que la familia Han no admitiría a una viuda como ella, diciendo que ya le habían dado todo lo que debían a su hermano mayor, pero que si acaso también quería monopolizar la vieja casa, que era una sinvergüenza. Un grupo de personas atemorizaban a la pequeña hermana y madre del protagonista, comentando que aquella casa era la herencia de sus padres, diciendo esto, que siendo sus hijos se supone que tenían una parte de ella, que cómo puede la madre del protagonista ocuparla. Se trataba del segundo tío del protagonista, el que se llama Han Lei, diciendo que estos habían vivido en ese lugar durante 20 años y ya habían tomado una gran ventaja, que era hora de dividir la herencia, cuya cosa literalmente el otro tío del protagonista admite, diciendo que su segundo hermano tenía razón, y la esposa del segundo tío comenta que aquella vieja casa vale más de 3 millones, así que podían darle 1 millón a cada uno y quedarse con la casa, o bien tendría que venderla y repartir el dinero. La madre del protagonista comenta a su segundo hermano, la tercera hermana, y que ya conocían la situación de su familia, que de dónde sacarían 2 millones y si vendían la casa, que dónde vivirían sus niños. Este segundo hermano parecía poco importarle, preguntando que si acaso cree que son los únicos que la estaban pasando mal, que el protagonista y la chica, la hermanita menor, estaban recibiendo educación integrada de beneficencia por parte del Estado, diciendo que su hijo Han Hao había estado estudiando en una escuela privada y las cuotas anuales de la escuela son suficientes para que le pongan los pelos de punta, comentando que no le importaba lo que la madre del prota diga, que no servía de nada, que en un mes o entregaba el dinero o vendía la casa y lo dividía, de lo contrario se verían en los tribunales. Pasa el tiempo y la madre parecía estar triste, pero el protagonista llega preguntando que si todavía tenían la cara de reclamar la antigua casa. Parecía haberse enterado de lo sucedido. El prota decía que cuando tenían cientos de miles de deudas en aquella oportunidad, que si acaso no fue su padre quien los había ayudado, pero la madre se culpaba diciendo que todo era su culpa, que ni siquiera podría proteger aquella vieja casa. El prota le dice a su madre que no se preocupe y que ya le había preguntado a su tío Shang, que era abogado y había
había una solución, que debía cuidar de la pequeña hermanita y dejar ese asunto en sus manos, que no dejaría que nadie les arrebate su casa. Parecía estar molesto el protagonista pensando que aquellos tíos bastardos que cómo se atreven a intimidar a su madre y a su pequeña hermana, jurando que los haría pagar. Por lo que en un cambio de escena, en Luo Yanshen, en la estación de Shinju, en el puesto de teletransporte del santuario de la armadura de acero, la gente hablaba comentando que el director de la organización de arte, Xiao Yanglong, había completado su tercera evolución y había ascendido al cuarto santuario de Dios, obteniendo el rango de semidios, y el genio adolescente Lang Luo con 100 genes mutados ya había ascendido al segundo santuario de Dios. Así muchos anuncios seguían escuchándose en el lugar, pero el protagonista caminaba de manera callada, por lo que ya en un tren pensaba que evolucionado además semidios y aquel cristal, el prota pensaba que debería ser capaz de llegar a aquella etapa, aunque tiene el gen divino y en un corto periodo de tiempo sería difícil llegar a 100 puntos de genes divinos, pero había esperanza de aumentar al gen normal y al gen mutado a 100 puntos, por lo que tenía en mente ir al Valle del Viento, diciendo que tenía que hacer uso de aquella perla para ganar más dinero, pero lo primero era ganar 2 millones para recuperar su casa. Ya tiempo más tarde, en el Valle del Viento, el prota maldecía diciendo que si no hubiese cocinado el caparazón del rango sagrado, podría haberlo vendido por unos 2 millones. Sin embargo, necesitaba utilizar esa ración para alimentar a las bestias y en un mes debería ser capaz de ganar lo suficiente para recuperar su casa. En un santiamén se percata de algo, diciendo que se trataba de una mantis de viento, que aquel tipo sí sabía cómo esconderse, pero por suerte su vista era bastante buena y podía descubrirla fácilmente. Aquella bestia era una mantis de viento de rango primordial con la especialidad de gran agilidad y su arma era la hoz afilada, pero su punto débil era la cintura. El protagonista se lanza al ataque sin miedo, diciendo que esta sería su primera víctima, pero la mantis se percata de su presencia por lo que salta, y mientras lanzaba un ataque el protagonista parecía estar paralizado. Por poco logró esquivar aquel ataque diciendo que fue demasiado descuidado, que el poder de ataque de aquellas mantis y su velocidad son muy fuertes. Sin embargo, se percata de que estaba completamente ileso después de aquel ataque tan poderoso, diciendo que la armadura de bestia de rango sagrado era increíble, fabulosa. Por lo que sin dudar al darse cuenta de que estaba mamadísimo salta, cortando así aquella bestia a la mitad y cayendo de manera épica. Decía que con aquella armadura sería su pan comido. Esta bestia parecía no haberle dado nada bueno, sin embargo se aproximaba un montón más, las cuales atacaban al protagonista, el cual parecía estar bastante confiado, diciendo que con aquella armadura sería el depredador siempre y nadie podría eliminarlo, y eliminando muy fácilmente a aquellas bestias. Dice que incluso si se trataba de un un monstruo mutado, también podría lidiar con él muy fácilmente. Después de eliminar a aquel montón de bestias, con corte tras corte, se percata de que un montón más se acercaba a él, preguntando que si acaso el nido estaba llegando, diciendo que parece ser que todos estos querían ser exterminados por él. Por otra parte, en la entrada al Valle del Viento, alguien decía que tenía mala suerte, que había aparecido al azar en un lugar loco del santuario de la armadura de acero, que no había nadie en ese lugar con que esté familiarizado. Este es el subordinado de Qin Xuan, el hijo de una familia rica, Su Xiao Qiao. Pensando en Qin Xuan, pensaba que tenía que ser capaz de trabajar con la bella hermana Qin Xuan, que no estaba para nada mal, que debía encontrar un monstruo mutado en el Valle del Viento y dejar que aquella hermana Qin Xuan le recompense. Mirando alrededor, decía que era bastante raro, preguntando que por qué no había mantis de vientos en ese lugar, que si alguien llevó una banda para exterminarlas enteras. Al mirar la sangre en la paja, dice que parece que no había mucha gente en ese lugar, sin embargo había muchos rastros de sangre. Al mirar un poco más lejos, piensa que parece que aquellas manchas de sangre se producieron, en una lucha feroz, que si acaso podría ser que realmente un equipo grande los eliminó a todos. Sin embargo, inmediatamente se sorprende por lo que miraba frente a él. Se trataba de una montaña de cadáveres de mantis, diciendo que si acaso fue aquella persona encima de aquella montaña quien los eliminó. Parece ser el protagonista estaba completamente en su pose badass, metido en el personaje prácticamente. Mirando hacia todas partes, preguntaba que si solamente fue aquel hombre que no podía ser, que si acaso estaba soñando
bromeando, llamando al protagonista, le pregunta que si las había eliminado a todas por sí mismo, cuya cosa el prota pregunta el por qué, que si quería comprarlas, diciendo que eran 1000 monedas por cada una. Por otra parte, el prota pensaba que había eliminado demasiadas sin darse cuenta que ni siquiera podía llevarlas todas de vuelta. Aquel chico preguntaba al protagonista que si estaba seguro por aquel precio, por lo que sacando un montón de dinero de su cartera, este le dice al protagonista que pagaría 50.000 por aquellas mantis de viento, que lo iba a considerar como un pago inicial, diciéndole al prota que si tenía, mejores artículos estaba dispuesto a pagar un precio más alto. El prota, tomando aquel dinero, decía que parece ser que este es un hombre rico, diciendo que le diga su nombre y número de habitación y si había algún buen momento naturalmente iría a buscarlo. El chico se presenta diciendo que se llama Su Xiao Qiao, diciendo que vive en el santuario La Armadura de Acero y el número de la habitación era el 1046, preguntándole al protagonista que cómo se llamaba este y en qué número de habitación se quedaba. El prota simplemente se marchaba diciendo que simplemente conocía las monedas de oro, diciéndole a aquel chico que se vería en la próxima vez y si tenía algunos buenos artículos iría a buscarlo. Con esto aquel chico parecía estar encantado, diciéndole al protagonista que parece ser este se llamaba Moneda de Oro, diciendo que que el prota era un gran hombre. Este chico literalmente lo había entendido todo mal. Este le decía al protagonista que lo recordaría, diciendo que debe recordar ir a su casa. Pero continuando con lo acontecido, vemos que el protagonista se encontraba frente a una colonia de bestias de dientes de cobre. Aquellas bestias no dudaban en lanzarse al ataque del protagonista. Sin embargo, él mismo simplemente se movía a una velocidad increíble, cortando a todos por la mitad. El sistema simplemente saltaba y saltaba sin parar, notificando que este había tenido cazas exitosas, por lo que ya frente a una bestia eliminada, el prota pensaba que había eliminado impulsivamente a todas las mantis del viento y no dejó ninguna viva, y así alimentó con al cristal, diciendo que en esa oportunidad debía capturar alguna bestia con vida. El protagonista terminó alimentando a una de estas bestias con aquel cristal y literalmente lo hizo para subir su nivel y eliminarlo. Este decía que por fin había conseguido un alma de bestia de aquellas bestias, diciendo que se trataba del alma de bestia de dientes de cobre y estaba muy solicitada, así que sería mejor que investigue a fondo. Este terminó atrayendo aquella alma de bestia. Aquella alma de bestia de la bestia de dientes de cobre se trataba de un tipo arma, la cual el protagonista prueba, dándose cuenta del increíble poder que contenía, por lo que tiempo más tarde en la puerta principal del santuario de la armadura de acero, el protagonista se encontraba llegando a, literalmente el santuario. Mientras este llegaba, vemos un montón de gente que salía preguntando a la gente que si acaso era la tropa de Shen Tianxi, diciendo que había mucha gente, que si acaso era una operación grande en esa oportunidad. Aquel Shen Tianxi miraba al protagonista, este es el tirano del santuario pretendiente de Qin Xuan. Al mirarlo, el protagonista termina lanzando un latigazo diciendo que el prota era una basura, preguntando que quién se atreve a vender criaturas de rango primordial, o sea, literalmente él no pensó en que el protagonista la podría haber cazado por sí mismo, sino que alguien se las vendió. El protagonista pensaba que aquel tipo era un desastre, por lo que la gente preguntaba que si sabían que aquel estúpido fue el que apuñaló a la chica Qin Xuan, diciendo que Shen Tianxi es uno de los pretendientes de Qin Xuan, diciendo que aquel maníaco, o sea, el protagonista definitivamente sufrirá frente a este tipo arrogante. Aquel Shen Tianxi termina diciendo que si atrapa a alguien que se atreva a venderle cosas al protagonista le haría sufrir al prota y a esa persona, por lo que sin más aquella tropa se retira. Por otra parte, Luo Tianyan, el seguidor de Shen Tianxi, termina diciendo al protagonista, pensando que tenía suerte ese día, diciendo que tenían que ir a otro lugar y el protagonista se salvó, de lo contrario le gustaría darle una paliza. El prota pensaba que al parecer tenía que usar rápidamente el cristal para aumentar su capacidad de combate, diciendo que estos pueden disfrutar por ese momento, pero tarde o temprano se los devolvería 10 veces o más. 3 días después, en el santuario de la armadura de acero, en la habitación del protagonista Hansen, este había capturado a una de los dientes de cobre con vida, diciendo que tendría que alimentarlo con aquel cristal para que su nivel aumente, diciendo que aunque el pelaje tiene un ligero brillo de bronce, todavía estaba muy lejos de ser una verdadera bestia mutante de dientes de cobre, y que parece que evolucionar una criatura de rango primordial a una criatura de rango mutado no era tan simple como evolucionar una criatura de rango normal en una de rango primordial, diciendo que su única opción ahora era esperar. Revisando su bolso, este decía que esperar era una gran pérdida de tiempo, que mientras tanto iría a cazar algunas bestias de rango primordial por dinero, que también era una oportunidad conveniente para consumir algunos genes de bestias de rango mutante
adelante, pero empezaba con eso después de conseguir 100 puntos de genes primordiales. El protagonista se percata de un sonido. Se trataba de gente que hablaba, diciendo que debían ver de qué se trataba aquel ruido en el Valle del Viento, diciendo que mucha gente había perdido la vida. Estas personas hablaban preguntándose entre sí que si acaso no sabían que 3 fuerzas en la ladera del atardecer se habían unido para luchar contra una bestia de rango sagrado recién descubierta. El protagonista inmediatamente, al escuchar que se trataba de una bestia de rango sagrado, terminó colocándose su armadura, yendo hacia la cima de la montaña en la ladera del atardecer, pensando que finalmente estaba en ese lugar arriba, pensando que si acaso no era demasiado tarde. Pero al mirar un poco lejos, se percata de la chica Qin Xuan, la cual ordenaba a su gente que avanzasen. En aquel grupo también parecía estar el chico arrogante, el cual se metió con el prota anteriormente. Esta gente se enfrentaba a un monstruo bastante fuerte, el cual es un berserker sediento de sangre. Este berserker golpeaba a todos estos guerreros sin parar. El protagonista pensaba que aquel monstruo sagrado era demasiado fuerte. Aquel berserker parecía estar a punto de ejecutar a alguien. Sin embargo, aquel chico se trataba del chico arrogante, el cual por suerte esquivó el ataque del berserker de grado sagrado. Qin Xuan se percata de esto mirando cómo la montura de aquel chico literalmente fue arrasada de un simple golpe. Esto parecía no gustarle para nada al chico arrogante, pero el protagonista preguntaba que si aquel monstruo de rango sagrado era tan dominante, percatándose de cómo la misma causaba destrozos por todas partes. Fácilmente eliminaba uno a uno a cada de los partícipes de aquel equipo que intentaba arrebatarle la vida. Pensando el protagonista que parece ser así es como es una bestia de rango sagrado, diciendo que era demasiado diferente en comparación con el escarabajo negro de rango sagrado que había eliminado este. Aquella bestia seguía destrozando gente, pero el chico arrogante parecía no querer rendirse debido a la venganza que tenía pendiente por su montura, preguntando que si todavía esta bestia tenía pensando en huir, invocando una lanza. Todos sabían que era una ráfaga de veneno de rango sagrado, el alma de bestia y la abeja de 6 alas. Qin Xuan pensaba que por lo que saben en el santuario de la armadura de acero no hay más de 10 de ese tipo de alma de bestia de rango sagrado, preguntándose para sí misma que si acaso era algo único. Se trataba de un arco, el cual el chico terminó invocando, diciendo a aquel monstruo malvado que pruebe su flecha. La flecha fue eyectada rápidamente en persecución al monstruo, el cual parece fue atravesado sin piedad por la flecha de Chen, el chico arrogante. Aquella bestia parecía haber sido eliminada, diciendo el chico arrogante que se atreve a eliminar su montura, que si acaso cree que le perdonaría la vida después de eso. Todos decían que era increíble, que un disparo fue la muerte de aquella bestia, pero parece ser la que aún quedó más sorprendida fue Qin Xuan. Al lugar parece llegar un destello, terminando de quitándole la vida a aquella bestia. Se trataba del protagonista, el cual le salta el sistema diciendo que había cazado al berserker sediento de sangre de rango sagrado y había obtenido un alma de bestia de rango sagrado. Un destello pasaba por medio de todos los partícipes del grupo, preguntando esto que qué fue eso. Se trataba del protagonista, el cual decía que tenía sus manos en aquella bestia. Como un rayo, este salió disparado del lugar. El chico, el cual se había cruzado con el protagonista, sabía que se trataba de su hermano Moneda de Oro. Qin Xuan se percata de lo que había sucedido. Sin embargo, Shen Tianxi se termina un poco sorprendido, preguntando que quién era aquel hermano Moneda de Oro. Era el protagonista, el cual corría sonriente, diciendo que había ganado mucho, que es el alma de bestia, un monstruo sagrado, diciendo que Shen Tianxi que si acaso no le enfadaba eso, o sea, literalmente el prota lo había robado en su propia cara. Inmediatamente, Shen Tianxi termina ordenando que persigan al protagonista, preguntando que cómo se atreve a robar su último golpe, diciendo a su caballo de armadura de negra que saliese y lo persiga. Parece ser una bestia aterradora en persecución del protagonista. Sin más, toda aquella tropa terminó en perseguida del protagonista, pensando el prota que el hacha que había robado era muy pesada. Estos chicos perseguían al prota diciendo que debía detenerse, y el prota miraba que claramente tenía 8 puntos de genes divinos. Sin embargo, llevar aquella hacha a caminar se le hace bastante difícil, diciendo que si eso sigue así sería atrapado. Shen Tianxi, ya con el protagonista cerca de él, le dice que debía ver a dónde estoy ahora. Pero bueno gente, así es como estaremos dejando la parte número 1 de Super God James.
Si quieres ver la parte número 2 y cómo el protagonista logra escapar de esta situación o les da una paliza a estos chicos, los cuales simplemente querían atraparlo por tomar su hacha, suscríbete y activa la campanita, ya que la parte 2 la estaré trayendo el día de mañana. Sí, gente, voy a darle un tiempo a las otras dos series debido a que literalmente quiero ver algo muy nuevo. Que me está gustando este man. Yo traigo lo que me gusta y lo que le gusta a ustedes. Ahora sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.